preocupan dos nuevas variantes de la cepa Omicron. Está Soledad Gori, que es inmunóloga. Soledad, ¿cómo le va, doctora? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio. ¿Cómo estás? Bueno, a ver, la pregunta del millón es, ¿qué son estas dos nuevas subvariantes o nuevas cepas, variantes de esta nueva variante Omicron? Bueno, mucho no se sabe, empiezo por ahí, pero la realidad es que sí se pudo detectar, así se llama una subvariante, es decir, en verdad lo que ocurrió es que se evolucionó, podríamos decir, en paralelo, ¿no? Una nueva subvariante de Soledad, ¿me das un Omicron. segundito y compartimos juntos la cantidad de Sí, casos de hoy de COVID? Dame un dale. segundito, ¿eh? Sí, sí. Vamos a compartir los casos. Último momento. Y es una alerta en C5N, 78.121 casos informados positivos de COVID, pero fíjense la cantidad de fallecidos, 281. Las camas, ocupación camas UTI, 47.9 adulto nación y 46.9 adulto AMBA. Fíjense los casos activos, 833.235. Pero fíjense también sobre el total de testeos que fueron 116.841, ahora sacamos el porcentaje, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hubo 10.378 casos. En la provincia de Buenos Aires, a ver, bajar un poquito para ver la provincia de Buenos Aires. En Buenos Aires tenemos hoy 34.719 casos. Córdoba volvió a subir 8.301 casos. Mendoza 2.659 casos. Santa Fe, fíjense, 4.231 casos. Y bajó notablemente en San Juan 860 casos. Estamos con Soledad Gori, que es médica. Bueno, Soledad, todos los días hablamos de un alto porcentual, ¿no? En cuanto a testeos con casos positivos. Sí, te corrijo igual, soy bióloga, no soy Bióloga, médica. perdóname, bióloga. Sí. Sí, se están viendo un aumento, eso, bueno, respecto también a lo que quizás preocupa más, que es el aumento de internaciones y de muerte, ¿no? En definitiva, también siempre vemos desfasado esto, ¿no? Cuando vemos el aumento de casos, que se ve reflejado en hospitalizaciones y muertes unos días después. Obviamente, al ser ahora en el último informe, de hecho, de vigilancia epidemiológica, se ha visto que ya es casi un 90%, 85% de aproximadamente Omicron, la variante predominante acá, entonces es mucho más rápido también el ciclo de infección como que comparado a otras variantes, ¿no? Ya Delta era un poco más rápida, ahora Omicron es más rápido también, entonces ese desfasaje igual no es tan lento como antes. Sin embargo, lo que hay que ver, siempre está bueno ver esos gráficos que muestran las olas de los casos y compararlo con las olas de las hospitalizaciones y muertes. Y vamos a ver que este pico tremendo que tenemos de casos no condice con un pico de muertes, ¿no? Y eso es lo que se refleja por la vacunación. De hecho, en el último informe de SATI, que tienen que ver justamente con las terapias intensivas, se ve justamente que obviamente hay personas vacunadas que están internadas y que necesitan hospitalización, pero de hecho aún con comorbilidades y todo, necesitan menos ventilación, por ejemplo, que una persona no vacunada, ¿no? Entonces también es importante ver eso, cómo es el porcentaje de estas personas que llegan a estar hospitalizadas y cuántas necesitan más asistencia o menos. Y esos datos se ven que la vacunación es realmente lo que hoy nos está salvando. Y bueno, y justamente, de hecho, Carla Bisotti lo ha publicado recientemente, que es 233, la mortalidad es 233 por millón de habitantes en mayores de 50 años sin vacunar, cuando es 36 en mayores de 50 vacunados, ¿no? Con lo cual, más allá de ver estos números que asustan, hay que desgranarlos y hay que ver que justamente con la vacunación, con los refuerzos, que es muy importante el refuerzo para no padecer
una enfermedad sintomática más grave bueno, o poder tenerla más leve, es importante el refuerzo también después de los 120 Ahora, días. vos sabés que me cuesta mucho comprender cómo los principales dirigentes del mundo, presidentes del mundo, están muy preocupados por las nuevas cepas y no están tan preocupados por vacunar a todo el mundo, porque África emigra hacia Europa. Entonces es algo que no tiene lógica. Sí, y bueno, ahí hay muchas cuestiones. Yo creo que ahí excede lo que es científico y médico, ¿no? Me parece que ahí hay intereses económicos, políticos por detrás, que los vemos desde el inicio y que, bueno, lamentablemente, si no, lo primero que tendrían que haber hecho es liberar las patentes. Sin embargo, eso no ocurre, ¿no? Es una pena, pero eso haría que justamente muchos más países tuvieran acceso y cobertura, y obviamente este bicho, antes que me preguntabas por la subvariante, va a seguir mutando porque los virus son así, mutan, cambian todo el tiempo porque tienen pequeños errores cada vez que se multiplican en cada uno de los organismos, y al estar tan propagados y justamente colonizar muchos cuerpos al mismo tiempo, va evolucionando. En este caso, lo que se está viendo ahora, y todavía no quiero que se preocupen porque aún es una variante que se está investigando y que nada dice que sea o más contagiosa o más severa, lo que sí se ve es que vuelve a tener acumulación de mutaciones en zonas importantes, y entonces en zonas importantes del virus, y entonces lo que se está tratando de ver es si esto va a hacer que evada un poco más la respuesta inmune, o mismo también que la sigan pudiendo detectar, porque lo que se ha visto es que es más complicado, parece, que aparezca en el testeo. Pero bueno, nada indica que sea peor, digo, ¿no? Sí que, bueno, ya acumuló muchas mutaciones y entonces empieza a por lo menos preocupar. Pero bueno, el punto es, de vuelta, seguir con la vacunación y justamente hacer que llegue a todo el mundo, ¿no? Y de hecho, mismo en nuestro país, que las personas que no accedieron, no porque no quieran o porque estén quizás inseguras, sino porque realmente no pudieron acceder, terminen accediendo. Y entre ellos también los niños y niñas, ¿no? Que todavía tienen un porcentaje que es necesario aumentar. No, pero es como decís vos, ¿no? Yo coincido plenamente. Acordate que la Omicron nació en Sudáfrica, ¿no? Sí. Llegó rápidamente a Europa y después a Argentina. O sea, hay que entender que si no está todo el mundo vacunado, si no se liberan las patentes, por más que se rajen la vestidura de los principales dirigentes mundiales, esto va a seguir y va a seguir y va a seguir. Sí, yo creo que esto es algo que, a ver, de vuelta, parece nuevo, ¿no? Porque en realidad nos agarra una pandemia con un nivel de globalización tremendo, que si uno ve las historias de las pandemias anteriores, no había este nivel realmente de globalización, con lo cual eso hace que lo que pasa en un país va a pasar en los demás, digo, es imposible que no llegue. Además, cuando son virus que son tan transmisibles. Entonces, realmente nos tiene que preocupar, ya no solo por ser solidario y pensar en cómo la puede estar pasando otras personas en otros países que no tengan acceso a la vacuna, sino por uno mismo, hasta individualista, ¿no? El pensamiento de decir, bueno, si no vacunan, ya sea en África o en otros países que tampoco tienen tanta cobertura, sí, esto sigue, digo, eso es una de las primeras cosas que teníamos que entender, así como también que siempre es un beneficio colectivo, más allá de que muchos están, y aprovecho el momento para decirlo, muchos están diciendo, bueno, pero si me contagio igual con Omicron porque estoy vacunado aún con 3 dosis y aún así me dio positivo el test. Bueno, no quiere decir que no sirva de nada la vacuna. Seguramente la vas a pasar mucho mejor que si no hubieras estado vacunado, y seguramente contagies a muchas menos personas que te rodean que si no hubieras estado vacunado. Eso es lo que se ve en los trabajos que están habiendo nuevas evidencias, donde justamente vemos eso. Por eso siempre decimos que es un beneficio colectivo, más allá de que no disminuye al 100% menos esta variante en particular, que justamente mutó y hace que no podamos zafar de esa enfermedad sintomática. Sin embargo, la pasamos dentro de todo bien en nuestra casa, ¿no? No, y aparte recomendar seguir, seguir con la campaña de vacunación, ir a vacunarse, seguir usando barbijo, tratar de respetar la distancia social, porque esto no es una gripeciña, como dice Bolsonaro, ni una gripe común. No sabemos cuáles son las consecuencias todavía. No, tal cual, y además, justo que lo decís, también hay un tema con el colapso del sistema sanitario. Claro. Hoy no lo estamos en esos niveles, pero digo, eso también es importante. Si se contagian muchas personas al mismo tiempo, necesitan asistencia al mismo tiempo, tal vez. Por eso también van cambiando
justamente teniendo en cuenta el esquema completo y que son más leves o que uno lo pasa dentro de todo mejor, en su casa, digo, empiezan a cambiar por criterio epidemiológico, ya es el positivo y que mejor no te vayas a testear, porque también la idea es evitar el colapso, porque si no, si igualmente hay mucha gente que hoy, por ejemplo, está internada, y eso se puede ver en este informe de la SATI, que en verdad está internada en UCI, pero no por COVID particularmente. Entonces también todas esas personas que están internadas por otros motivos, si empieza a haber más casos, también va a haber más hospitalizaciones, eso claramente se va a ver, pero por el hecho de que todavía hay personas no vacunadas, además hay personas que aún vacunadas por sus comorbilidades también terminan necesitando hospitalización, aunque quizás es mucho menos, obviamente mucho menos severa que antes de vacunarse, con lo cual lo importante es que no sature todo, que es lo que la OMS creo que está desesperada tratando de hacer que entiendan que más allá de que Omicron parece más leve, no vayamos a buscar al virus, porque además tampoco sabemos este COVID a largo plazo. Hay muchas personas conocidas, cercanas que tengo, que están cansadas y que están con muchos días, digo, de síntomas, porque bueno, aunque estés vacunado y no termines hospitalizado, este long COVID, ¿no? Esos síntomas que te perduran más tiempo, también todavía no los conocemos de Omicron, entonces no hay que ir a buscar al virus específicamente. No, y aparte, digamos, mira, te cuento un caso que me enteré hoy, ¿no? Un amigo tiene la madre tiene 94 años, las 3 dosis, se contagió y la pasó bien la enfermedad. No, ahora, tengo otro amigo, otro conocido, por ejemplo, que tiene problemas en los pulmones. Porque se contagió de COVID. O sea, esto no es una gripe, no sabemos las consecuencias, hay que tener cuidado, no está bueno ir a buscar la gripe, es como ir a buscar, no sé, el resfrío, nadie lo busca. Entonces hay que estar más relajado y no relajarse tanto, sino no, cumplir. Y además nada te elimina la posibilidad de que te vuelvas a infectar. Nada. Lamentablemente conocemos gente que se ha reinfectado al mes, digo, de tener COVID, con estas variantes que justamente, van cambiando, ¿no? Y entonces igualmente Omicron, por ejemplo, puede contagiarte aún estando vacunado o aún teniendo COVID, digo, también que está bueno llevar esa claridad porque a veces es, no, ya tuve COVID, entonces ya está, no me va a volver a agarrar. Y bueno, no es así. Entonces hay que tener eso también en cuenta, y lo mismo con el tema de la vacuna. Aprovecho también para decirlo que cuando llega la tercera dosis, si tuviste COVID en estos últimos días, hay que esperar 90 días, es la recomendación. No es una contraindicación, y aviso eso porque justamente no es que en el vacunatorio van a dejar de vacunarte, sino que es una recomendación justamente de la CONAIN, porque se ve que la eficacia de la vacuna de la tercera dosis va a ser más baja que lo esperado, porque uno ya tuvo COVID y entonces ese COVID funciona en algún punto como ese refuerzo, ¿no? Entonces también es importante tenerlo en cuenta porque hay muchos casos para justamente dilatar esa vacunación para cuando pasen 90 días desde COVID. No, y aparte empezar a pensar también no tanto en la cama UTI, sino en la atención primaria, aquellos que están testeando permanentemente, las enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, que están en la trinchera permanentemente, porque esos son los que se están contagiando. Sí, también, y creo que, bueno, acá no tiene nada que ver con mi especialidad, pero creo también que hay que tener un poco más de paciencia y amabilidad con el personal de salud. Yo recién me acabo de dar la tercera dosis y al revés, las vacunadoras nos agradecían a nosotros que estábamos ahí por haber ido y por haber estado haciendo la cola con el calor, y la verdad que me sorprendió muchísimo porque dije, yo al revés, vengo agradecidísima acá a que le siguen poniendo todo y que encima con los casos de la explosión de casos de los últimos días, la gente que se quiere de vacaciones y que entonces se quiere testear igual, un montón de cuestiones que ya no están indicadas justamente por el colapso que hay, y los maltratan, ¿no? Muchas veces llegan indignados y los maltratan, y la verdad que, hay que decirlo, no tiene nada que ver con lo que yo hago, pero debo decirlo como ciudadana. No, pero es una falta absoluta de respeto, es una vergüenza. Nosotros veíamos, la vez pasada pusimos en Mar del Plata algo que nos llamó la atención, había un recital, todos sin barbijo, personas agrediendo porque se iba el camioncito que estuvo testeando a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y en la playa repleta de gente, todos sin barbijo. Entonces, bueno, es increíble, la paradoja. Si no nos educamos, si no entendemos que nosotros buscamos el COVID, y es que no entendimos nada.
Sí, también hay que entender el hartazgo después de 2 años de Todos estamos pandemia. hartos. Es difícil, todos estamos cansados. Aún nosotros, bueno, con el equipo de Ciencia Anti-Fake News siempre hablamos de esto y decimos, ya no soportamos más, nosotros tampoco estamos como, queremos poder abrazar, queremos poder estar al aire libre, ¿no? Y uno ahora tiene que volver a reforzar todas esas medidas que quizás en un momento sin casos las relajó. Pero bueno, nada, esto, apuntar a la vacunación y a que es por ahí y que cuantos más estemos vacunados, por lo menos pensemos, estaría buenísimo pensar en todo el mundo, pensemos por lo menos en nuestro país todo lo que podamos hacer para que el que tenemos al lado que no se vacunó se vacune o que vaya a darse su segunda dosis. Hay muchos adolescentes que, por ejemplo, no completaron su esquema, se dieron la primera pero no se dieron la segunda. Niños y niñas lo mismo, ahora con la aprobación de Pfizer, espero que también eso haga que muchos padres y madres que tenían dudas, ¿no? Respecto a otras vacunas, que quizás ahora esto sea también algo motivador para que los lleven a vacunar. Así que nada, todo apunta a que por ahí es la salida, y no solo acá en Argentina. Si uno ve lo que pasa alrededor, ve que la vacuna en todos lados es la salida. Soledad, muchísimas gracias. Un saludo grande. No, por favor, a ustedes. Hasta Gracias. luego.